Agradezco al doctor Pacimiño que hizo la introducción de términos como genotipo y fenotipo, y en este caso les voy a contar sobre genotipo al fenotipo en el cáncer. Entonces, para poder entonces hablar de esta relación, es necesario hablar del algoritmo, es decir, el orden de eventos, de aplicación de las distintas pruebas que hacemos para poder entender el fenotipo. Entonces, empezamos con una serie de pasos que iremos discutiendo muy puntualmente desde el examen físico, desde el momento que llega el paciente y que se puede sospechar el cáncer, a todas las pruebas que haremos en el laboratorio, hasta finalmente entender cómo las distintas alteraciones genéticas afectan a ese fenotipo. Y para ello les voy a hablar de un tipo de cáncer. El cáncer es una de las líneas de investigación del Centro de Investigación Genética y Genómica, pero les voy a hablar de un ejemplo y este es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es el tumor maligno de las células plasmáticas. Si ustedes recuerdan, tenemos células B y células T. La célula B totalmente diferenciada, llamada célula plasmática, su tumor genera entonces el mieloma múltiple. En general, cuando el paciente va a llegar a la consulta, se presenta por fracturas. Fracturas sin razón aparente, porque no sufrieron ni una caída, ni una rotura, y este mieloma múltiple representa el 10 al 15% de las neoplasias hematopoyéticas. Según el Registro Nacional de Tumores de Solca, ocupa las posiciones 16ª en hombres y 19ª en mujeres. Este cáncer, ustedes dirán, bueno, pero hay otros que son mucho más frecuentes. Sí, y esos también los estudiamos en nuestro laboratorio, pero vale la pena también estudiar este porque la mediana de supervivencia es apenas de 3 años. Y en los casos que hemos estudiado en Ecuador, que se realizaron estudio genético, su mediana de supervivencia es de 1 año y medio. El tratamiento existente está orientado a aliviar los síntomas. ¿Qué ocurre para que la célula plasmática normal desencadene y evolucione a lo que vamos a llamar mieloma múltiple? Pues desde el punto de vista genético están una serie de alteraciones que vamos a llamar eventos primarios. Y vean ustedes, hay una gran variedad de alteraciones. 50% de los pacientes tienen translocaciones, es decir, intercambio de un pedazo de un cromosoma a otro, como hablaba ahora César en la translocación 922. El otro 50% de los pacientes tienen hiperdiploidía, es decir, ganancias. Ganancias sobre todo de los cromosomas impares. Y asociado a cualquiera de estos dos grupos puede haber pérdidas del cromosoma 3. En este momento que hay estas alteraciones, la célula plasmática deja de ser normal y pasa a un estadio denominado gamapatía monoclonal de significado incierto. Ahí pueden quedarse los pacientes, pero si llegan a presentarse más daños, sigue evolucionando a lo que es el mieloma indolente y finalmente al mieloma múltiple. Después de que hay estas alteraciones primarias, hay las que vamos a llamar secundarias, que pueden ser fenómenos epigenéticos, inestabilidad genética, mutaciones de algunos genes u otras translocaciones. ¿Cómo detectamos todas estas? Por distintas técnicas. Por la citogenética convencional, que vamos a ver alteraciones en la estructura y en el número de los cromosomas. Por el uso de fluorescencia, como son las técnicas de FISH, que es la hibridación in situ fluorescente, la CGH, que es la hibridación genómica comparada, el SCAI, el cariotipo espectral, y últimamente, pues, los estudios genómicos, podemos estudiar el genoma completo como son los arrays. Ustedes vean, aquí les muestro una imagen del chip, pero bueno, aquí lo ven en realidad, realmente todo esto es la parte plástica, el chip realmente es la cajita negra. Y en este vamos a ver alteraciones de número, pérdidas y ganancias. Empezamos con el algoritmo. Una vez de que hay un buen examen físico y sobre todo una historia biomédica detallada, se solicitan las pruebas de laboratorio clínico y complementarias. En el caso del mieloma múltiple, estas pruebas son, primero, pruebas en hueso,
para valorar la presencia, severidad y localización de cualquier daño óseo. Pruebas sanguíneas, valorar niveles, por ejemplo, glóbulos blancos, rojos, hemoglobina, plaqueta, urea, calcio, la proteína típica que va a estar presente, monoclonal, en el mieloma. Pruebas de orina para ver esa presencia de ese tipo de proteína, su cantidad, y una aspiración de médula ósea, que nos va a permitir saber exactamente cuántas células plasmáticas tenemos y va a permitir clasificar al mieloma. ¿Cuál es la forma de clasificarlo? Pues a nivel internacional se suele usar este sistema internacional de estadiaje llamado ISS, que según los valores de la beta-2 microglobulina y albúmina, podemos establecer o estadio 1 o si los rangos son diferentes, estadio 3. Intermedio a los valores de 1 y 2 sería el estadio 2. En Ecuador, curiosamente no se usa el ISS porque no se mide bien en todos los laboratorios beta-2 microglobulina, se utiliza el sistema de Dury-Salmon. En Dury-Salmon también va a haber estadio 1, 2 y 3, según los valores de hemoglobina y calcio. Según estos rangos es estadio 1, según estos otros valores estadio 3, y en el medio de ambos, pues el estadio 2. Una vez que tenemos esta primera clasificación, a qué estadio están los pacientes, 1, 2 y 3, viene la muestra de médula ósea a realizarse el estudio de citogenética convencional y molecular. En esto, como les contaba, los dos grandes grupos, los que tienen translocaciones, observar aquí tenemos una metafase en el que el cromosoma 14, pintado la parte terminal con rojo-verde, tenemos que es normal, pero su homólogo 14 tiene pedacito del gen IGH en rojo ahí, pero la parte del gen pintada en verde se ha translocado, en este caso el cromosoma 4. En caso de no tener metafase, lo podemos apreciar en interfase, el cromosoma 14 normal, la señal rojo-verde juntas, el rojo en el 14 en el otro, pero el verde se ha traslocado y aquí vemos una distancia muy notable entre la señal rojo-verde. En este caso no sabríamos a dónde se traslocó y por eso es conveniente hacer metafases o tener sondas específicas. En este caso la translocación 414. Esto es material genético traslocado, pero ¿qué efecto tiene? Pues resulta que esta translocación 414 es de muy mal pronóstico. Hay otras translocaciones con el 14, como ustedes ven acá. Y les contaba que 50% de los pacientes, en cambio, tienen hiperdiploidías, observar aquí, ganancia del cromosoma 3, del 5, el 11, el 15, el 19. ¿Qué significa pertenecer a un grupo u otro? Pues resulta que está asociado al pronóstico. Los casos que tienen translocaciones o alteraciones estructurales tienen mal pronóstico, los casos que tienen ganancias tienen buen pronóstico. Y asociado al uno o al otro grupo, pérdidas del cromosoma 13. Los pacientes que tienen esto no responden bien al tratamiento. Hicimos un estudio multicéntrico en Ecuador desde 1984 a 2013. ¿Y por qué año 84? Porque es el año que nace la citogenética convencional en el Ecuador, y observar el pastel en hombres y en mujeres. Hicimos esta diferencia porque suele afectar más a hombres que mujeres, y les invito a ver los pasteles, pedacitos en azul y rojo, en hombre y mujer, y ustedes observen, el azul, hiperdiploidías, 14% u 11% versus daños estructurales, otras locaciones, 23-30%. Es decir, que en el Ecuador, en hombres y mujeres, se dan más las afectaciones estructurales, es decir, de mal pronóstico. Se introduce la citogenética molecular con la FISH, primero hace muchos años con las sondas IGH, que está en el cromosoma 14, con RB, retinoblastoma, que está en el cromosoma 13, justo el que les contaba que no son respondedores a tratamiento, y P53, que es un gen que está involucrado en muchos tipos de cáncer, ubicado en el cromosoma 17. Cuando vemos estos porcentajes de detección en mieloma múltiple, decidimos compararlo con otro estudio multicéntrico hecho en España entre el 2008 y 2011, y observamos. Vean ustedes, en Ecuador detectamos alteraciones por citogenética convencional en el 39% versus de lo que detectamos en España en el 77%. Por FISH lo detectamos en el 46% versus en España 93%. Son las mismas ondas y las mismas manos las que están haciendo esto. Entonces, ¿el punto cuál es? Las técnicas se hacen bien en Ecuador.
El fallo es que en este algoritmo en Ecuador nos falta una parte, y es que aquí, antes de hacer la citogenética, debería haber separación celular. Si yo les contaba que el mieloma es el tumor de la célula plasmática, a nosotros nos está llegando en Ecuador la médula ósea total. Con la separación celular podríamos separar solo la célula plasmática. ¿Cuál es la situación en Ecuador? En todo el país hay 22 citómetros de flujo y no hay ni un solo separador celular. ¿Cuál es la importancia? Les muestro, aquí tienen una muestra de sangre periférica, la muestra de médula ósea, las fracciones negativas, las que son sin separar, y las fracciones positivas. Vamos a separar específicamente la célula plasmática. ¿Cómo? Pues en la célula, en la membrana, tenemos unos marcadores específicos, y en la célula plasmática el marcador específico es CD138. Vean ustedes, el circulito azul nos muestra unos puntitos rojos que son muy poquitos versus lo que es la población de médula ósea total. Estos puntitos, si nos llegan diluidos dentro de la médula ósea total, no vamos a percibir nada. Y esta es la realidad. Nos llega la muestra y de la población total de la médula ósea cultivamos, hacemos citogenética tanto de sangre, de médula, vean ustedes son cariotipos normales, aplicamos la FISH con las ondas típicas IGH, RBP53, y vean ustedes, señal rojo-verde junta, es decir, 0% alteración estructural. Pero del mismo caso, la muestra la separamos, y al hacer la FISH, vean ustedes, aquí tenemos rojo-verde junto, aquí rojo, aquí verde, separados, 26.6%. Este paciente tiene una translocación de IGH, mal pronóstico. En cuanto a RB, vean ustedes 2 puntos rojos, y en cuanto a P53, 2 puntos rojos, es decir, normal. ¿Qué pasa en Ecuador si no tenemos separador celular? Pues resulta que los pacientes nos llegan cuando es muy tarde, hay gran infiltración, y vean ustedes ahora los círculos azules nos muestran una gran cantidad de células plasmáticas versus la población total. Entonces, hay tal cantidad de célula plasmática que aunque llegue la muestra de médula ósea total, detectamos daño. Y vean ustedes que ya sea la muestra cultivada total o separada, en ambas detectamos 100% de translocación. En este caso, además, retinoblastomas solo ven un punto rojo porque hay una pérdida, en cambio P53 siguen las dos señales rojas normales. Ante esto, en el algoritmo, valdría la pena que en Ecuador se contemple la idea de comprar un separado celular, un sorting. Es un aparato más o menos de este tamaño, y si puede y llega a ser muy costoso para un hospital, pues se hace separación manual con columnas. ¿Qué dice la guía de recomendaciones? Aquí traigo la de España porque está en español, pero es igualita en toda Europa. Para cada hemopatía detecta qué fase recomienda analizar, qué tipo de muestras y qué técnicas. Entonces, para el mieloma múltiple, la guía dice, ya sea muestra en diagnóstico o en recaída, es bueno estudiar la muestra de médula ósea total, médula ósea, y te dice de todas las técnicas, ya sea citogenética, fisiomolecular, te dice, trabaje con célula plasmática y aplique las ondas de IGH, RB, P53, que lo hacemos en el país. Biología molecular te dice que no procede. Nosotros lo hacemos por investigación. Y es así que vean ustedes que seguimos el algoritmo, y después de hacer citogenética y molecular, que esos datos tienen mucha importancia para el hematólogo, en este caso en concreto, aunque el mieloma se lo pelean los hematólogos y los oncólogos, le estamos ayudando a decir si el paciente está clasificado, daño estructural, daño numérico, su pronóstico, y vamos ahora a seguir viendo otras cosas en relación al tratamiento. Hacemos el estudio del genoma completo, y esto lo hacemos justo con los arrays. Empezamos hace ya unos años, como verán las fechas aquí abajo, y detectamos que a la izquierda todas estas rayitas nos muestran la intensidad de la pérdida. En cambio, a la derecha, en cuadrado verde, las ganancias. Curiosamente esperábamos ver con este sistema tal vez ganancias y pérdidas muy pequeñitas, pero no, lo mismo que la citogenética convencional, ganancias totales, es decir, trisomías de algunos cromosomas impares. Aunque ya empezábamos a ver algo que a nivel de citogenética no se veía. Vean ustedes, el cromosoma 16 tiene unas rayas muy chiquititas que a nivel de citogenética convencional no se hubiera visto, y es así que al año siguiente detectamos dos genes,
SEAL y WOX en el brazo largo del cromosoma 16, asociados claramente a una muy mala supervivencia. Vean esta curva, en color rojo punteado, tiene altos niveles de beta 2 microglobulinemia y pérdidas del cromosoma 16, la peor. Años después empezamos a ver pérdidas homocigóticas, es decir, se pierde tanto el gen o porción cromosómica heredada de papá y de mamá, las dos. Y estas flechas rojas sobre cada cromosoma nos muestra las zonas altamente perdidas, y esto nos permitió establecer lo que se llama una firma, lo verán mucho en los papers de Signature, y vean, los que tienen estas pérdidas dobles tienen la peor curva de supervivencia total y de supervivencia libre de enfermedad. Seguimos con el algoritmo, y una vez que ya tenemos todo este dato genómico, hacemos otros estudios genéticos de validación. Y es así que mientras íbamos haciendo la citogenética, a ver si tenía hiperdiploidía o translocaciones, vean ustedes lo que empezamos a observar. Entre los cromosomas había como una cierta alineación a nivel de una cromátida o a nivel de ambas cromátidas, no unión, porque ustedes ven un espacio, una alineación. Ya una situación extrema sería que si se perdiera la parte terminal de ambos cromosomas, se une a sí mismo formando un anillo. Esto lo veíamos por citogenética, también lo veíamos por SCAI, tenemos aquí un anillo, o tenemos algunas translocaciones, pero el concepto era, aquí no se unen, solo están alineados. Cuando hicimos la fish telomérica, es decir, que marca los telómeros, las porciones terminales de un cromosoma, uno espera en cada cromosoma ver 4 puntitos verdes. En cambio, vean, la blanca te muestra que estos dos que están alineados ya no tienen señal verde, solo tienes 3 señales en el uno y 3 señales en el otro. Es decir, sí se perdían telómeros. Por lo tanto, decidimos cuantificar eso. Vean, aquí tenemos una electroforesis, el primer carril, NC, de control normal, demuestra este manchurrón negro aquí arriba, compatible con 8 kilobases, más o menos, pero en cambio los carriles 1 a 8, que son casos de mieloma, vean que los machones negros están mucho más abajo, más o menos la media de 5 clases, o sea, ha perdido 3 kilobases de telómero. Entonces decidimos establecer una asociación. El porcentaje de metafase con asociaciones teloméricas resulta que es proporcional al tamaño de los telómeros, o sea, que a más metafases con asociaciones teloméricas, menor tamaño de los telómeros. Aceptando esa situación, decidimos ver la expresión de todos los genes que están participando en los telómeros, y vean ustedes, nuestros mielomas barra negra versus el control barra blanca, muestran algunos genes sobreexpresión, y en cambio otros genes muy típicos de telómeros, como este, TRF1, TRF2, vean ustedes, el mieloma casi ha perdido la expresión, y células normales, pues tiene alta expresión. De todos estos genes solo les cuento uno. Esta familia, 1433, son genes involucrados en telómeros, además en proliferación celular. Resulta de que están aquí con un círculo verde, es decir, sobreexpresión, y en esta vía celular, ¿qué significa? Cuando ustedes vean una vía en que te muestran nombres de genes y flechitas, como esta flecha amarilla, significa activación. Cuando vean esta flechita roma, como la roja, significa inactivación. Resulta que este gen su función es inactivar la apoptosis. Normalmente una célula, si acumula mucho daño, lo mejor que le puede pasar es morir, que es la apoptosis, la muerte celular programada. Pero si está sobreexpresado, la célula no quiere morir. Entonces, si perdemos telómeros, la célula muere, pierde telómero, muere. ¿Qué pasó aquí? Y esto nos permitió en el año 2012 plantear un nuevo mecanismo. La célula pierde telómero, pero no llega al punto de morir porque tiene sobreexpresión de ciertos genes. Bueno, como les contaba, este es el modelo, pero en general te dicen, estudie las ondas de Fish de IGH, que está en el 50%, te dice estudie RB, que es la pérdida del 13%, y P53 en el cromosoma 17. Pero si uno ve esto, dice, ¿y qué pasa con el otro 50% de los pacientes que tienen hiperdiploidía? Además, pues hay mucha inestabilidad genética. Entonces es así que decidimos aplicar el gold estándar, la prueba de oro para evaluar inestabilidad genética, que se llama ensayo cometa. Cuando uno
somete a una electroforesis, es decir, un campo eléctrico, el ADN normal se ve como esto, una bolita llamada tipo 1, pero si se va rompiendo el cromosoma, hay pedacitos, estos pedacitos van generando lo que es la cola y nos da esta imagen que le da el nombre a la prueba que se llama ensayo cometa. Unas con cola pequeña hasta una cola que es más grande que la cabeza. Entonces, en esto, la prueba se hace en Ecuador desde el año 2002. Vean ustedes, la idea es que el fragmento pequeño migra más versus la cabeza, que es el ADN total, pero decidimos hacer una modificación. Y la prueba llamada ensayo Cometa-FISH, le metemos las ondas que te dice la guía europea, que son IGH, RB, P53, pero además un panel para todo lo que sean hiperdiploidías. Y les voy a mostrar un caso. Aquí tengo dos pacientes en el que en la primera fila está solo el cromosoma 11 y 14 del un paciente, 11 y 14 del segundo paciente. ¿Qué tienen en común? En cierto punto, en el brazo largo, 11q13, este paciente tiene una ganancia muy grande, esta muy pequeñita. ¿Cómo lo sé? Pues todos tenemos que tener dos copias cromosómicas, dos 11, pues uno de papá, uno de mamá. Vean ustedes, efectivamente, la línea roja está a nivel del 2 o la línea azul, pero en este punto está ligeramente más arriba, es decir, 3 copias. Y lo mismo en el 14, en ambos pacientes, en la parte terminal, donde se encuentra justo el gen IGH, hay ganancia, aquí un poquito más grande, aquí más pequeño. ¿Cómo puede ser que tengamos dos cromosomas 11, dos cromosomas 14, pero haya pedacitos pequeños ganados? Entonces, para eso les muestro el mecanismo que creemos que ha ocurrido. Vean ustedes, dos cromosomas 14 en rojo, dos cromosomas 11, dos cromosomas 14, y en el 14, donde se encuentra este gen IGH que antes les había mostrado la FISH, pintada la mitad del gen en rojo, la otra mitad en verde. Al ocurrir la translocación, parte del 14 en verde se trasloca al 11 y viceversa. Esto se llama derivativo ahora. Y es tan inestable el material genético que este derivativo 14 se duplica. Y no solo eso que se duplica, sino que uno de los derivativos resulta de que va a sufrir una pérdida en la parte superior, una pérdida en la parte inferior, nos quedamos con esto. Y esta imagen es la que claramente explica este mecanismo de tener una pequeña ganancia en el 11 y una pequeña ganancia en el 14. Hacemos cometa-FISH y observen ustedes, vemos primero una cometa enorme. Antes vieron las cometas en rojo, aquí la pintamos en azul para poder ver la sonda de FISH en rojo-verde. Y tenemos rojo-verde normal, correspondiente al cromosoma 14 normal. Tenemos rojo y verde separados, porque ven que tengo una porción ahora del 14 en el 11 y viceversa, pero tengo este pedacito muy, muy pequeño. Resulta este pedazo tan pequeño, acuérdense, lo más pequeño migra y lo tenemos al final de la cola, esta señal roja. Es decir, estas imágenes son compatibles tanto por array como por cometa-FISH. Si estudiamos el genoma completo, veo todos los genes, pues empezamos a agrupar. Y en este caso encontramos que hay una alteración muy frecuente de todos los genes involucrados en quinasas, que son proteínas. Hay muchas vías celulares, vía celular como fosfo-3 quinasa, aurora quinasa, ciclina quinasa, etcétera, que tienen distintas funciones en la célula. Y lo que hacemos es, son demasiados genes, no podemos estudiarlos todos. Y no se estudia no solo aquí en Ecuador, que los fondos se han limitado, eso pasa también en otras partes. Vamos a priorizar por qué gen empezar a estudiar. Entonces, cogemos el nombre que tiene el mieloma múltiple en el OMIM, su número es este, el 254.500, lo meto en el programa, aquí pongo y programas como esto, MetaRanker, Biograph, Candid Lab4U, Cypher, Gildify, y de todos esos genes que no los podemos estudiar, vamos a estudiar unos pocos, pero vamos a elegirlos, y esos los hemos resumido acá. Aquí en amarillo oscuro están los genes que ya hemos estudiado en el laboratorio, en pálido los que están en proceso, pero además no podemos olvidarnos de los genes de reparación. Cuando nuestro material genético se daña, tenemos un montón de genes que se encargan de arreglar el ADN, y todos estos los hemos unido a todos estos pathways. ¿Qué es los análisis que hacemos? Pues secuenciamos y vean ustedes, el mieloma múltiple versus el grupo control, establecemos qué genotipo. Y resulta que en el mieloma, para un gen en concreto, suele haber
más frecuentemente el homocigoto dominante AA, más bien en la totalidad, versus el grupo control, es decir, personas que no tienen este tipo de cáncer, y la mayoría en cambio tiene el homocigoto recesivo, con una diferencia estadísticamente significativa. Vamos estudiando todo los genes uno a uno y establecemos estos genotipos. Además, les presento con asterisco los genes donde hemos detectado mutaciones nuevas, es decir, mutaciones nuevas para la ciencia, que no se han descrito en otra población. Seguimos con el algoritmo, y por eso te decía al principio, tener una historia clínica muy bien detallada, porque vamos a correlacionar la clínica con la genética. En cuanto a la incidencia, el mieloma múltiple es el tumor hematológico más común en las poblaciones afrodescendientes, vean, 11 de cada 100.000 habitantes, y en cambio es el segundo tumor hematológico frecuente en las poblaciones caucásicas, 4.9 por cada 100.000 habitantes, o sea, hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Entonces, ¿cómo es la situación en nuestra población? Entonces, justo el año pasado describimos nuestra población, todos, nosotros somos trihíbridos. Tenemos un componente de nativo americano, europeo y de africano. Cada uno de nosotros con distintos porcentajes de estos tres componentes. Oh, sorpresa, creíamos que nuestros pacientes ecuatorianos con mieloma tendrían algo más de africano, no es así, no fue estadísticamente significativo, pero sí lo fue en los que tenían más componente nativo americano, primera vez porque en Latinoamérica no se había hecho estos estudios. Y tiene una gran relación además con el comportamiento clínico. Veamos vean aquí la edad media de presentación en las poblaciones afrodescendientes. Es una enfermedad que aparece a partir más o menos de los 65.8 años, en cambio en los caucásicos más altos, 69.8. ¿Qué pasa en nuestra población? Resulta que nuestros pacientes que tienen más de europeo, su presentación es tardía, a los 68.7, en cambio nuestros pacientes que tienen más de nativo americano, la presentación es más temprana, a los 61.6. Antes de hacer estos estudios, cualquier hematólogo les podía estar diciendo, sí, curiosamente en nuestros pacientes ecuatorianos se presenta algo más joven, puesto que en general la literatura te dice, sí, a partir de los 65. Pues no, en nuestra población es mucho más temprana. La relación hombre-mujer suele ser en los caucásicos 1:3:1 hombre-mujer, en las poblaciones afrodescendientes 1:5:1, y en Ecuador, quienes tienen más de europeo tienen una relación 1:2:1 en hombre-mujer, y en cambio quienes tienen más componente nativo americano es una relación de 2 hombres por 1 mujer. En general, el mieloma múltiple van a ver tiene una incidencia baja, muy parecido a Asia, y no es de sorprendernos, porque ya hace unos cuantos años, cuando estudiamos otro tumor hematológico, como es el linfoma folicular, la incidencia del folicular en el Ecuador es parecida a la incidencia en Asia. Eso obviamente confirma el origen del hombre americano de Asia por el estrecho de Bering. Con respecto a esto que veíamos que la célula plasmática puede pasar por distintos estadios previos al mieloma, analizando un estudio multicéntrico que hicimos en Ecuador de todas las todos los problemas hematológicos en Ecuador, también desde el año 84, vean ustedes, los más frecuentes son las leucemias, los linfomas, el mieloma múltiple, aquí está, es un pedacito muy pequeño del pastel, apenas representa el 4% de todos los problemas hematológicos, pero resulta que nos preguntábamos, ¿y nuestros pacientes tuvieron estos estadios previos como la gamapatía, con sus siglas MGUS? Ve, aquí está, es mucho más pequeño, el MGUS apenas 0,1%. Resultó que ninguno de nuestros casos tuvo antecedentes de la gamapatía. Y esto probablemente responde a la mezcla de ancestría que tenemos en nuestra población, todos somos mestizos. Situación similar se ve en México, también con una población mestiza y también con una baja incidencia de la gamapatía. Seguimos con este algoritmo y, lógicamente, nuestros datos, nuestros estudios, no solamente sirven para el diagnóstico, para la clasificación y para el pronóstico y para la respuesta a tratamiento, sino que podemos hacer el seguimiento a los pacientes. Y vean ustedes, nos llega el paciente al momento del diagnóstico,
tenemos la figura de un cromosoma, traigo aquí del 1. En ese momento el paciente todavía tenía 2 copias cromosómicas de la porción del brazo corto, pero ya para el brazo largo hay 3 copias. Esto es un software que te dice no solo el número, lo representa por colores, te dice 2 y 3. Resulta que el paciente empieza su tratamiento, pero sufre una recaída. Y en ese momento hacemos el estudio nuevamente y resulta que ya en el brazo corto empieza a sufrir pérdidas de una copia. Además, dentro del brazo largo de 3 copias, vean aquí una imagen, vemos mucho más rojo, las líneas a la derecha muestra totalmente muchas copias, y si no se dispone del sistema de array, vean ustedes la FISH, tenemos 2 puntos verdes, que era lo normal, y en cambio para este pedacito del brazo largo del cromosoma 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 señales rojas, que nos habla de una amplificación. También podemos hacer estudios para establecer las posibles dianas terapéuticas. Para que una farmacéutica diga por dónde elaborar un fármaco, la molécula a aplicar tiene que ser en base a los estudios genéticos. Y es así que si nosotros habíamos encontrado muchas pérdidas dobles, aquí las rayitas rojas nos muestran regiones que se han perdido las 2 copias cromosómicas, no les voy a contar todas, les hablo la primera. Aquí en el brazo corto el cromosoma 1, en 1p32.3, se encuentra un gen, CDKN12. Vean ustedes, tengo aquí unos cuantos pacientes que tenían totalmente pérdidas dobles, así lo muestra el array. La FISH también lo comprobamos, esta es una FISH normal, 2 señales verdes, 2 señales rojas. Los pacientes que perdieron las 2 copias, tenemos esta imagen, solo 2 señales rojas, las 2 verdes las perdieron, y a su vez lo validamos por qPCR. Ustedes han oído mucho la qPCR ahora en tiempos de COVID, porque es una de las técnicas para detectar. Pues vean, aquí tenemos la barra roja a nivel de 2 copias, que es lo normal, y estos pacientes tienen valores cercanos a 0. La pregunta es, ¿y qué pasa con los pacientes que solo pierden una copia? Esa única copia, ¿cómo está? Entonces hicimos estudios de secuenciación para ver si hay mutaciones. Vean ustedes, la flecha negra nos muestra lo que sería la secuencia correcta. En este caso deberíamos ver una citosina, pero el paciente, además, vemos con la flecha roja que donde había una citosina, pues ha mutado y tiene ahora una timina. Y así todos los demás. También vemos si esa segunda copia, la que queda, sufre metilación. En este caso, ¿qué es metilarse? Pues si el ADN se metila, las citosinas, perdón, las timinas aquí presentadas en flecha roja se van a ver como citosinas, como las flechas azules. Pues ninguno de los casos sufrió metilación. Quedó claro que el mecanismo de inactivación del gen es básicamente la pérdida de todos nuestros pacientes con mieloma. Los que tenían pérdida de este gen tenían también peor curva de supervivencia. Y las pérdidas no solo se dan en el mieloma, también se pueden dar en los estadios previos, pero con porcentaje más bajito. De hecho, hay una diferencia estadísticamente significativa. Si ahora nosotros tomamos el genoma completo, ¿qué tiene que ver este gen en todo ese genoma? Y resulta que aquí tengo toda una vía celular en que donde se pierde este gen, ya no se daña ninguno de los otros genes vecinos, ya no hace falta, porque la célula en esta vía celular deja de funcionar. ¿Y cuál es la función de este gen? Resulta que si ustedes recuerdan el ciclo celular, mitosis, síntesis, separados por el GAP1 y GAP2, para que pase de la fase de G1 a síntesis, tenemos 2 genes, y este ya lo conocen, retinoblastoma, cromosoma 3, está unido a E2F. Para que pase a esta fase es necesario que RB1 y E2F se separen. ¿Cómo se separa? Pues retinoblastoma recibe una molécula de fósforo. ¿Quién se la da? Se la da justo quinasas y ciclinas. Estas le dan un fósforo. Pero si todo el tiempo le da fósforo, todo el tiempo estaría pasando de G1 a S, todo el tiempo habría una nuevo ciclo celular. Recuerden que el ciclo celular es para que una célula se divida en 2. Imagínense esto descontroladamente. Generas tantas células que tienes un crecimiento celular descontrolado, es decir, cáncer. Entonces, ¿quién controla que no se le dé fósforo todo el tiempo? Pues los inhibidores, y esos inhibidores, pues tenemos varios, y entre ellos justo nuestro gen, CDKN12, es un inhibidor. Lo hemos perdido las 2 copias. Por lo tanto, al no tener este inhibidor, se descontrola el ciclo celular. Entonces, no tenemos el gen, CDKN12,
¿qué podemos hacer? La terapia génica de reemplazar el gen no va a ser posible, pero entonces buscamos una alternativa. ¿Y quién va a suplir la función de inhibir? Pues hay una molécula que inhibe específicamente estas quinasas que se llama PD-0332991. Hace unos años, cuando publicamos todos nuestros daños de CDKN2C y todos los genes vecinos, entre nuestras colegas estaba Celina Chenkian, de la Universidad Cornell, en Nueva York, y ella empieza a usar esta molécula en los linfomas de células del manto. Vean ustedes este PET al día 7 y vean cómo después de la molécula ha disminuido el tamaño al día 21. Con estos dos estudios, el NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, se plantea un ensayo clínico aplicando esta molécula. Fue un éxito. Hoy en día esa molécula se llama palbociclib y se utiliza tanto en el mieloma múltiple como en el cáncer de mama. Además, también en dianas terapéuticas, como una nueva bioherramienta en la medicina está las células madre pluripotente inducida. Hay las células madre que eran embrionarias, pero para evitar cualquier problema ético, podemos hacer la inducida. ¿Qué significa inducida? Que una célula adulta, en este caso nosotros usamos célula de piel, ya está diferenciada a piel, le metemos un gen, perdón, una construcción con estos 4 genes, recobra la memoria y se vuelve célula madre pluripotente. ¿Qué es pluripotente? Que tiene la capacidad de diferenciarse a mesodermo, endodermo, ectodermo. Los primeros experimentos los hicimos con fibroblastos de ratón, luego con humanos, y cuando ya tienes buen grupo de célula madre pluripotente se ve así, como esta colonia. Además de eso, no solamente usamos esta construcción, que le significó a Yamanaka ganar el premio Nobel en 2012, sino que también una construcción propia de la institución, y de un pedacito de piel de nuestros pacientes, la convertimos en célula madre pluripotente, hicimos todas las pruebas, estudios de estalia genética, lo inyectamos en ratones para confirmar la pluripotencia, y luego de ser célula madre pluripotente, ya la diferenciamos a lo que es la célula madre hematopoyética. Y hasta ahí llegamos. Ahí debería tratar de plantearse estudios, ensayos clínicos usando esta, porque es a partir de la célula del propio paciente, nos evitamos todos los problemas de rechazo, porque es la misma célula. O sea que cada uno de nosotros, nuestro propio cuerpo puede ser para ciertos problemas que usemos células madre, en este caso problemas hematológicos. Entonces, este es el algoritmo, y ustedes vean cómo la parte genética tiene una influencia importantísima en el fenotipo. Y ahora les quiero contar que todo lo que hablaba ahora de estudios, me vuelvo aquí al algoritmo en este pedacito, desde el genoma, les hablaba todo con arrays. Los primeros estudios de mieloma con secuenciación masiva de genes data del 2011, y ellos plantean una lista como genes como RAS, PAM46, todos esos ya nosotros lo habíamos dicho desde el 2006 con arrays, pero ahora pues se usa la secuenciación masiva de genes. Y es así que aquí les muestro en miniatura el secuenciador que tenemos en nuestro centro. El secuenciador empleamos distintos paneles con distintos números de genes, y en esto, en el caso del mieloma, ver el estatus de distintos genes que están muy asociados hacia el paciente es candidato o no a un trasplante. En ese sentido, vean ustedes, me van a decir, bueno, no todos los laboratorios tienen un secuenciador masivo de genes, bueno, siempre pueden hacer una colaboración con nosotros aquí en Quito, pero si no lo tienen, podemos usar toda una batería de FISH, que son técnicas que ya están en muchos laboratorios. Esto lo hemos contado en televisión, en periódicos, en revistas, yo se los cuento ahora, y a nivel mundial somos poseedores de una batería muy importante de FISH. O sea, sí nos da una cierta ventaja con los países vecinos en la región. Es así que les quiero entonces contar cómo aplicamos esta sonda de FISH y qué significado tiene. Entonces, caso una mujer, vean, exageradamente joven, 45 años, cuando les he contado que el mieloma se da en gente, por lo general, mayor de 65. Entonces, esta señora, al estudio citogenético, tiene células con 46 cromosomas, pero también tiene células con 166 cromosomas. Ya sabemos que eso es buen pronóstico. En cuanto a las sondas que se emplean, ya mala cosa. Tenía pérdidas, 36% de P53, un gen que está en muchos cánceres. Hay traslocaciones de IGH y justo la 414 que no es de buen pronóstico. Después de varios ciclos de quimioterapia,
viene otra vez de nosotros, ¿y qué pasa? Ya la genética parece que está respondiendo la paciente, tiene 46 cromosomas normales, estos primeros, y hay ganancias de ciertos cromosomas, pero recordad, eso es buen pronóstico. Lamentablemente, varios meses después, llega otra vez, pero ojo, ya tiene rotura de una vértebra, cuando antes solo tenía dolor lumbar. Tiene rotura de vértebra, hacemos el estudio, y empieza a haber un montón de alteraciones, y esto tiene un significado. Entonces, la genética claramente te está diciendo lo que estás viendo en el fenotipo, y aquí es, translocación 414, mal pronóstico. La 1114 asociada a esta, después de quimioterapia, te está diciendo claramente que hay una recaída, y tener la translocación 1420 te dice que esta paciente, que era por la edad, era elegible a hacer un trasplante, ya no lo va a hacer. Resulta que un trasplante es algo muy costoso, no todos los laboratorios, todos los hospitales del país lo tienen. Entonces habría que pensar, con lo costoso que es, ¿por qué no hacer una citogenética, una FISH, para saber si el paciente te va a responder o no? Porque si no es así, pues aunque el trasplante esté en la primera línea de tratamiento, pues se buscan otras alternativas. ¿Cómo estamos a nivel, al menos de la región? Pues a nivel de Iberoamérica, tenemos una red, que es la REDIM, y Ecuador en este momento manejamos el grupo coordinador de la red, tenemos 16 países, aquí a continuación, en qué año se ha ido incorporando cada uno de los países, hacemos intercambio de información, la idea es poder tener todos las mismas técnicas, de hecho, de El Salvador, 2 años seguidos han venido a Ecuador a hacer los aprendizajes, en vez de viajar ahora a Argentina o Brasil, pues curiosamente solo tienen que viajar a la mitad del mundo, que tenemos las técnicas de citogenética y de molecular para poderles enseñar, para que todos los países traten de estandarizar las pruebas diagnósticas. Como les digo, de FISH estamos a nivel igual de España, no toda Latinoamérica tiene, lamentablemente Centroamérica no tiene citogenética. Y finalmente, pues agradecer a todos los colegas y con los que hemos trabajado en esta línea de tiempo, y a ustedes por su atención.